Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un video para la materia de historia del segundo año en el cual vamos a terminar el tema de la expansión ultramarina realizada por el continente europeo. Bueno, comencemos. Bien, como habíamos visto en el último trabajo, la caída, 1453, de Constantinopla, que era ese paso obligado entre Oriente y Occidente, entre Europa y el continente asiático, para el comercio de las riquezas, de las especias, la ruta de la seda, ¿sí? Y demás. Es tomada por los turcos, esta ciudad de Constantinopla, o también conocida como Bizancio, y esos turcos les querían cobrar un peaje a los europeos. Entonces, quizás fue la oportunidad para que los europeos, justamente, no españoles, portugueses fundamentalmente, utilicen todos los conocimientos que habían tomado durante siglos y siglos de navegación, sobre todo en el océano Mediterráneo, e intentar hacer una navegación un poco más lejana, ¿no es cierto? Poder abrirse a la aventura de navegar en alta mar sin las costas de referencia. Entonces vamos a tener al menos dos reinos, y en realidad van a ser más, pero los vamos a agrupar de la siguiente manera. El reino de Portugal por un lado, que va a tener un proyecto de llegar al continente asiático, a las Indias puntualmente, China, Mongolia, ¿sí? Va a tener un proyecto para llegar a la corona portuguesa, y por el otro lado los reinos de Castilla y de Aragón, lo que es la actual España, con el reino de Navarra y de Granada, lo que hoy nosotros conocemos como España, van a desarrollar un segundo proyecto que es el que va a desembocar en la llegada de Cristóbal Colón a lo que nosotros hoy conocemos como el continente americano. Vamos a comenzar con el reino portugués, ¿no es cierto? A través de los viajes de Vasco da Gama, que ya en 1498 llega a la India, pero que previamente Bartolomeu Díaz va a realizar algo que fue muy espectacular para la época, que es poder, digamos, bordear, pegar la vuelta por el sur del continente africano, ¿no es cierto? Entonces el proyecto que tomaron el reino portugués fue justamente bordear el continente africano y ir lo más pegadito a la costa posible para no perderse fundamentalmente, y a medida de eso poder pegar la vuelta e ir hacia el continente asiático. Está bien, esto va a llevar también a que en el año 1500 el propio Vasco da Gama llegue a lo que hoy conocemos como el Brasil, pero justamente porque se fue perdiendo, fue naufragando y llegó hasta las costas brasileñas. Está bien, pero bueno, pasando en limpio, este proyecto de los reinos portugueses es justamente bordear el continente africano para así poder llegar hacia el continente asiático, llegar a la India, llegar a China, llegar a Mongolia, Japón. Sin embargo, los reinos de Castilla y Aragón, la actual España, van a prestar atención a un marino genovés llamado Cristóbal Colón, que va a tomar ideas que él ya había escuchado en Europa, durante toda Europa occidental, que decían, bueno, si se navega para el occidente, también se puede llegar a las costas asiáticas, se puede llegar a lo que es Mongolia o China. Está bien, en la idea de Cristóbal Colón, ya en esa época era bastante sabido y bastante extendida la noticia de que la Tierra era una esfera, ¿sí? Que no era plana. Esas eran ideas que habían quedado muy, muy lejos, ¿sí? Pero lo disruptivo va a ser esta idea de que el final de algo pueda ser el principio de algo, ¿no es cierto? Como la Tierra tiene una forma de esfera, yo puedo alejarme, alejarme, alejarme y en algún momento llegar al mismo punto. Eso es lo que sería la noción de circularidad. Bien, desde el punto de vista técnico, tanto los portugueses como los actuales españoles van a tener una innovación que es la carabela, ¿sí? Va a ser una nueva embarcación mucho más chica que las naos, que eran las embarcaciones que se utilizaban más en la época. Lo que vemos a la izquierda de la pantalla se va a juntar con la tecnología que utilizaban los vikingos, que son los drácars, ¿sí? Entonces se va a juntar las velas de uno
con las características de la nave de otro y se va a hacer una nave ligera como la Carabela, ¿sí? De menor peso, vamos a decir, y que va a ser más apta para la navegación en alta mar, porque volviendo al punto principal, el problema era cómo navegar, cómo cruzar el océano cuando no hay referencias de las costas. El problema era ese, cruzar sobre todo el océano Atlántico sin mayor argumento que las estrellas o que algunas novedades que ahora vamos a puntualizar. Entonces, como decíamos, ¿no? En alta mar no hay grandes referencias. De noche tenemos las estrellas, pero de día sí hay ciertas complicaciones, ¿no es cierto? Porque desde el punto de vista natural no hay nada que nos diga dónde estamos. Entonces va a haber dos grandes avances, la brújula, que siempre va a indicar el norte magnético, y el astrolabio, que nos va a permitir, en base a la ubicación nocturna, en base a las estrellas, saber cuánto se avanzó en un día, cuál es nuestra posición, ¿sí? Cuánto nos falta para llegar a destino. Está bien, entonces, con la carabela, sí, con el astrolabio y con la brújula, los europeos se sintieron que quizás estuvieran en condiciones en hacer viajes un poco más largos, un poco más lejanos, que los viajes que se hacían antes, que eran siempre en el mar Mediterráneo, ese mar chiquito, sí, que está entre Europa y África y que impedía la mayor cantidad de naufragios. Y volviendo al tema de los adelantos, hay una idea de Pablo Toscanelli, que es la que más ruido hacía en Europa en esa época. Hoy por hoy para nosotros se entiende con facilidad esto, ¿no? Que si yo salgo desde un punto cualquiera del planeta Tierra y me alejo y me alejo y me alejo, como la Tierra es esférica, en algún momento voy a empezar a volver, ¿sí? Pero para los europeos de la época, la idea de que el final de algo sea el principio de eso mismo generaba mucho ruido. Entonces, sí, estamos con esa idea de Toscanelli que era la que más inconvenientes generaba en esa época. Toscanelli iba a decir, bueno, para ir al oeste, yo puedo ir por el oeste, pero también puedo ir para el este. Y como la Tierra tiene una forma de esfera, en algún momento voy a llegar al otro lugar. Entonces, por eso ustedes van a ver la fuente primaria de Toscanelli que tienen en pantalla, esto de ir, yo puedo llegar por el este, pero también puedo llegar para el otro lado porque la Tierra es esférica. Y bueno, entonces los reyes católicos, Fernando e Isabel, Fernando de Castilla Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, van a aprobar la idea de Colón, le van a dar 3 embarcaciones con sus marineros respectivos y salen el 3 de agosto de Europa y van a llegar al continente actual americano el 12 de octubre. Tengan en cuenta que es un viaje bastante largo, ¿sí? El que se va a producir con Colón arriba de los barcos. ¿Sí? Agosto, septiembre y octubre son 2 largos meses en los cuales Colón está y sus marineros arriba de la Niña, de la Pinta y de la Santa María sin saber muy específicamente dónde iban. Y bueno, este va a ser el primero de muchos viajes que va a hacer Colón, en el cual se termina de construir primero la idea de que hay un continente distinto que los europeos por ahí no tenían muy en cuenta, y en segundo lugar, la idea de justamente no un mapa global, la idea de que todos los territorios del planeta Tierra se están conociendo. Así que bueno, sí, vamos a llegar hasta acá en esta unidad de la expansión ultramarina europea y van a tener 5 consignas para realizar que las estamos viendo en pantalla, cuál es la importancia de la caída de Constantinopla, qué fue el periplo africano, los adelantos técnicos e intelectuales, qué es lo novedoso en la idea de Toscanelli y por último, cuál es la importancia del primer viaje de Cristóbal Colón, además de llegar a un continente que después se va a entender que es una tierra nueva. Así que bueno, espero que estén todos muy bien y estamos en contacto.